Dicen que confías hasta que te rompen. Nunca imaginé cuán frágil podía ser lo que creía eterno, hasta que encontré el mensaje en su móvil. Alejandro, de 22 años, sintió que el mundo se desmoronaba en esa sola pantalla. Marcos, su novio desde hacía 3 años, aparecía allí junto a Diego, su mejor amigo, besándose. En ese instante, todo cambió. La noticia recorrió la universidad como una ola helada. Nadie lo felicitó. Al contrario, las miradas se volvieron cuchillos. Sus antiguos compañeros lo dejaban afuera de los grupos. Era como si todo lo que había construido se desvaneciera. ¿Cómo alguien tan cercano podía traicionar tanto? La vergüenza lo golpeó con fuerza. Marcos no negó nada. Al contrario, justificó sus acciones con una frialdad que cortaba. No es lo que esperabas, pero no te mereces mis mentiras. Diego guardó silencio, pero sus ojos decían más que 1000 excusas. La traición dolía 2 veces, por el engaño y por el silencio cómplice. La familia de Alejandro, profundamente conservadora, lo escuchó sin sorpresa. Esto pasa cuando buscas una vida que no es natural, le dijeron. No esperaban abrazos, solo reproches. Él era el responsable de haber perturbado el orden. La casa dejó de ser refugio. Cada comida se convertía en juicio. Las redes sociales se llenaron de rumores, mensajes anónimos. Te lo advertimos. La universidad no es para altruistas, ni una línea de apoyo, solo rechazo. Alejandro cerró su teléfono y se internó en su dormitorio, donde el silencio lo envolvía como una cárcel sin barrotes. Abandonó clases, descendió en sus calificaciones y se desvaneció en una rutina sorda. El campus lo veía, pero ya no estaba. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo principal, escuchó un murmullo que lo heló. ¿Ese es el traidor?, preguntaron entre risas. Alejandro sintió náuseas. Acudió al servicio médico y mintió sobre la náusea. No estaba enfermo. Estaba derrotado. Pero algo dentro de él se negaba a rendirse por completo. Durante aquellos días creció el temor. No solo había perdido amigos, había perdido dignidad. El silencio se convirtió en su nueva identidad. Se negó a salir, a hablar, a responder. Pasaba horas mirando el techo, recordando los momentos felices y acelerando el pulso al enfrentarse a un futuro incierto. Un domingo por la tarde recibió un mensaje inesperado. Era de Javier, un compañero que solo había cruzado palabra con Alejandro brevemente. Puede que te sientas solo. Yo también fui juzgado. ¿Tomamos un café? Era la primera palabra amable en semanas. Alejandro dudó, pero algo en esa propuesta lo sacudió. Tal vez, solo tal vez, no estaba completamente solo. Su pulso volvió a latir con posibilidad. Ese café, esa palabra, encendió una chispa que podría ser el principio de algo más fuerte que la culpa o el dolor. Alejandro decidió responder, sí, cuando quieras, sin promesas, sin certezas, pero con ganas de que algo cambiara. En medio del caos que él mismo sentía desarmado, algo nuevo gestaba sombra, una pequeña esperanza deslizándose entre escombros emocionales. No había reconciliación con nadie, pero empezaba a formarse una elección: callar y hundirse, o levantar la voz. Aquella tarde abrió la puerta a la segunda parte de su historia. Alejandro llegó al café con la sensación de que todos lo miraban. Se sentó en una mesa apartada, tratando de controlar el temblor en sus manos. No esperaba que Javier apareciera. Pensó que, como muchos, se arrepentiría a último momento. Pero él llegó puntual, con una calma que desarmaba. «Gracias por venir», dijo Javier, acomodándose frente a él. «No estoy seguro de que sea buena idea», respondió Alejandro, evitando mirarlo directamente. «Yo tampoco lo estaba cuando me pasó», contestó Javier. Esas palabras rompieron la barrera. Alejandro lo miró con desconfianza, pero también con curiosidad. ¿Qué podía entender este chico de lo que él estaba viviendo? Javier contó su historia. 2 años atrás, su familia lo había echado de casa cuando confesó que era gay.
Pasó meses en silencio, sobreviviendo con trabajos mal pagados, hasta que encontró a un grupo que lo apoyó. No quiero verte hundido como yo lo estuve, dijo con firmeza. Por primera vez en semanas, Alejandro se permitió hablar. No todo, pero lo suficiente para sentir que el aire en sus pulmones pesaba menos. Confesó el dolor de ver a Marcos y Diego juntos, el desprecio de sus compañeros, la indiferencia de su familia. Javier escuchaba sin interrumpir. Te culpas como si fueras tú quien hizo algo mal, dijo Javier al final. No lo eres. Ellos eligieron herirte, y no puedes cargar con esa decisión. Alejandro guardó silencio. Sabía que tenía razón, pero el peso en el pecho no desaparecía. Los días siguientes comenzaron a cambiar lentamente. Javier lo acompañaba a clases, aunque Alejandro seguía soportando las miradas y los murmullos. Marcos y Diego caminaban por los pasillos como si nada hubiera pasado. Eso dolía más que cualquier insulto. Verlos tan tranquilos, como si la traición no fuera más que un detalle olvidable. Una tarde, al salir de la biblioteca, Alejandro los encontró de frente. Marcos sonrió con cinismo. Pensé que ya te habías rendido, dijo en voz baja, lo suficiente para que solo él lo escuchara. Deberías alegrarte, respondió Alejandro, intentando mantener la calma. Gracias a ti, sé quiénes realmente están a mi lado. Diego bajó la mirada, incómodo, pero no dijo nada. La cobardía era su papel en aquella obra. Las palabras de Marcos lo persiguieron esa noche. No podía dejar que su historia terminara con la burla de quienes lo destruyeron. El consejo de Javier resonaba. No puedes cargar con lo que ellos hicieron. Al día siguiente, Alejandro decidió escribir, no un mensaje privado, no un reclamo directo, sino su verdad. Publicó en redes sociales lo que había vivido. La traición, las humillaciones, la indiferencia. No usó insultos ni venganza, solo hechos. Terminó el texto con una frase que se clavó como un grito. No me avergüenzo de ser quien soy. Me avergüenzo de haber confiado en quienes no lo merecían. La publicación se compartió decenas de veces en pocas horas. Llegaron mensajes de apoyo de personas que nunca había imaginado. Estudiantes de otras facultades, incluso desconocidos, le escribieron: «Yo también pasé por lo mismo. No estás solo». Alejandro no lloró, pero sintió cómo la culpa comenzaba a resquebrajarse. Por supuesto, también llegaron críticas. Algunos lo acusaron de exagerar, otros de querer atención. Marcos respondió con un comentario: «La gente inventa cualquier cosa para no aceptar que está sola». El corazón de Alejandro se aceleró, pero esta vez no borró la publicación. Dejó que las palabras hablaran por sí mismas. Esa noche, Javier lo llamó. «¿Viste lo que lograste?», preguntó con entusiasmo. «Sí, y también lo que desperté». «No importa. Lo valiente siempre molesta a alguien». Alejandro comprendió que su silencio había sido el arma de sus enemigos. Al romperlo, algo se había movido. No estaba seguro de lo que vendría después, pero sabía que el miedo ya no lo controlaba por completo. Mientras apagaba el teléfono, recordó el rostro de Marcos y la mirada esquiva de Diego. Por primera vez, pensó que no eran ellos quienes tenían el poder. Tal vez, solo tal vez, el verdadero cambio apenas estaba comenzando. El lunes, al llegar a la universidad, Alejandro notó el cambio. Su publicación había corrido como fuego. Unos lo saludaban con respeto, otros con burla disfrazada de sonrisa. Los pasillos eran un campo de ecos. Su nombre estaba en todas partes. En la cafetería, un grupo comentó en voz alta: «¿Ya leyeron el drama de Alejandro? Parece una novela barata». Las carcajadas retumbaron, pero él siguió caminando sin girar la cabeza. Cada palabra era un golpe. Aunque fingiera que no le dolía, Marcos y Diego permanecían juntos. No lo ocultaban. Caminaban como si fueran intocables. La seguridad con la que se mostraban era la prueba más cruel de que el dolor de Alejandro no les importaba. Una tarde, al pasar frente a él, Marcos lo rozó con el hombro y murmuró: «Deberías agradecerme. Ahora eres famoso».
Alejandro sintió cómo la sangre le ardía. No respondió. Sabía que un enfrentamiento directo solo lo dejaría más vulnerable. Las noches se volvieron insoportables. Intentaba dormir, pero las imágenes lo perseguían. El beso que había visto en el teléfono, las risas en el pasillo, la mirada de su madre diciéndole que todo era culpa suya. La culpa se transformaba en un monstruo silencioso que lo acompañaba a todas partes. Una tarde, faltó a clases y se quedó sentado en un banco del parque cercano a la universidad. Javier lo encontró allí. «No puedes desaparecer otra vez», le dijo sin rodeos. «Ya no tengo fuerzas», contestó Alejandro. «Sí las tienes, solo que ellos lograron que lo olvidaras». Javier le contó que muchos estudiantes habían escrito mensajes privados agradeciendo la valentía de su publicación. Alejandro escuchaba incrédulo. «¿Y de qué sirve?», preguntó, cansado. «Sirve para demostrar que no estás solo, y para que ellos sepan que no podrán callarte más». Ese mismo día, Alejandro recibió un correo de un profesor. Le pedía reunirse para hablar sobre su situación. Dudó, temiendo un sermón más, pero aceptó. Para su sorpresa, el profesor le ofreció apoyo. «No dejes que esta experiencia te robe tu futuro. Eres uno de los mejores de la clase. Podemos buscar becas, oportunidades, pero necesito que sigas adelante». Esa chispa de confianza lo conmovió. Por primera vez en semanas, alguien hablaba de él sin juzgarlo. Al volver a casa, la tensión con su familia explotó. Su padre lo esperaba en la sala. «Nos avergüenzas con tus publicaciones», dijo con dureza. «No voy a seguir callando», respondió Alejandro, con la voz firme aunque temblara por dentro. «Entonces atente a las consecuencias». Esa noche, encerrado en su habitación, Alejandro comprendió que quizá perdería el apoyo de su familia, pero no podía volver atrás. El silencio ya no era opción. Al día siguiente, al entrar al aula, encontró un papel doblado en su mesa. Lo abrió con manos temblorosas. «Deja de hacerte la víctima o lo lamentarás». El miedo lo atravesó, pero en lugar de destruirlo, encendió una furia que no conocía. Guardó el papel y decidió no mostrarlo a nadie todavía. Quería descubrir quién estaba detrás. Cuando se lo contó a Javier, éste le insistió en denunciarlo. «No voy a darles el gusto de verme asustado», dijo Alejandro. «No es miedo, es protegerte», replicó Javier. «Lo sé, pero necesito demostrar que puedo resistir». Los rumores crecieron, las burlas también. Algunos dejaron de hablarle por miedo a ser asociados con él. Sin embargo, Alejandro comenzó a notar algo nuevo. Miradas de admiración entre los silenciosos, aquellos que también sufrían en secreto. Esa noche, mientras revisaba los mensajes en su teléfono, recibió uno inesperado de un número desconocido. «No te rindas. Lo que haces nos da valor a muchos». Alejandro sonrió por primera vez en semanas. Aunque el miedo seguía presente, entendió que ya no se trataba solo de él. Su historia había comenzado como una herida, pero ahora podía convertirse en un grito colectivo. La caída todavía lo perseguía, pero en medio de ella estaban haciendo algo que sus enemigos jamás imaginaron: resistencia. El mensaje anónimo que decía «No te rindas» fue el punto de quiebre. Alejandro entendió que su historia había dejado de ser solo suya. Ahora había otros que lo miraban esperando que resistiera. No podía fallarles. Al día siguiente, llegó a la universidad con decisión. Javier lo esperaba en la entrada. «Hoy hablaremos», dijo Alejandro, con una firmeza nueva en su voz. «¿Con quién?» «Con todos». A la hora del almuerzo, se subió a una de las bancas del patio central. El murmullo de los estudiantes se apagó poco a poco al verlo. Marcos y Diego estaban allí, observando con una mezcla de burla y sorpresa. «No soy perfecto», empezó Alejandro. «Me han traicionado, humillado y señalado. Pero quiero dejar claro algo. No voy a pedir perdón por ser quien soy». Un silencio pesado recorrió el lugar. Algunos bajaron la vista, otros lo grababan con el móvil. Alejandro continuó: «No soy el único.
Sé que muchos aquí viven con miedo de mostrar lo que sienten, de decir la verdad a sus familias o de caminar sin vergüenza. Hoy les digo que no están solos. Una ovación tímida nació desde un rincón. Luego más manos se unieron. Alejandro vio cómo Marcos apretaba los labios, incómodo. Diego evitaba mirarlo. Esa tarde, su discurso circuló en redes. Decenas de estudiantes lo compartieron con comentarios de apoyo. El correo de la universidad se llenó de mensajes pidiendo charlas y espacios seguros para la comunidad LGBT. Lo que había empezado como una confesión rota se estaba convirtiendo en movimiento. La reacción de Marcos no tardó. Publicó una historia burlándose. Algunos hacen shows cuando se quedan sin amor. El comentario buscaba ridiculizarlo. Alejandro lo leyó, pero no respondió. Ya no necesitaba hacerlo. Su verdad estaba superando cualquier burla. Sin embargo, los ataques también aumentaron. Llegaron mensajes directos con insultos. Una noche encontró una nota pegada en su casillero. «Cállate o te callaremos». Javier insistió en denunciar. Alejandro dudó, pero comprendió que esta vez no podía callar. Al día siguiente, se presentó en la oficina del decano con la nota en la mano. Explicó todo. Los rumores, las amenazas, la presión constante. El decano lo escuchó serio. «Esto no quedará así», aseguró. «Nadie tiene derecho a intimidarte». La noticia de la denuncia se difundió rápido. Muchos estudiantes que habían callado se animaron a hablar de sus propias experiencias. Lo que parecía un caso aislado reveló un problema más grande. Alejandro no solo estaba defendiendo su dignidad, estaba abriendo un camino. Esa misma semana, un grupo de estudiantes organizó una reunión para crear un colectivo de apoyo. Javier fue el primero en proponer el nombre: Voces Libres. Alejandro dudó en aceptar el liderazgo, pero todos lo miraron. «Fuiste tú quien nos dio valor», dijo una chica desde la primera fila. Él respiró hondo y asintió. «Entonces vamos a hacerlo juntos». La primera reunión fue pequeña, pero intensa. Historias de rechazo, de miedo, de soledad. Alejandro escuchaba y sentía cómo el peso de su propia culpa se transformaba en algo distinto: responsabilidad. Marcos apareció esa tarde, cruzando el pasillo con una sonrisa arrogante. «Así que ahora eres el héroe», dijo con sarcasmo. Alejandro lo miró sin apartarse. «No soy un héroe. Solo decidí no callar más. Pues disfruta mientras dure. La gente se cansa rápido de las víctimas». «No soy una víctima», replicó Alejandro. «Soy alguien que ya no tiene miedo». Marcos frunció el ceño. Por primera vez, no tenía una respuesta lista. Alejandro comprendió que el poder había cambiado de manos. Esa noche, al salir de la reunión, Javier le dijo: «Hoy fue solo el inicio». «Lo sé», respondió Alejandro, «y esta vez no pienso detenerme». Mientras caminaban juntos, Alejandro sintió que algo se había roto definitivamente. El silencio que lo mantenía prisionero. Ahora, aunque el camino fuera difícil, tenía una voz, y ya no pensaba devolverla al silencio. La noticia de la creación de Voces Libres se extendió por toda la universidad. Lo que al principio parecía un pequeño grupo, se convirtió en un movimiento con eco en redes y apoyo de profesores. Alejandro, que había llegado a creer que estaba solo, ahora hablaba ante decenas de estudiantes que lo escuchaban con respeto. Pero Marcos no se quedó quieto. Empezó a difundir rumores, que Alejandro inventaba historias para llamar la atención, que exageraba para hacerse la víctima. Incluso compartió capturas privadas, editadas, para intentar ridiculizarlo. Por primera vez, Alejandro no se derrumbó. Se presentó con Javier en la oficina del decano y mostró las pruebas de la manipulación. La universidad inició una investigación. Semanas después, Marcos y Diego fueron citados. El informe oficial confirmó lo que todos ya sospechaban. Las capturas habían sido alteradas y las amenazas provenían de cuentas vinculadas a su círculo. La sanción llegó: suspensión temporal y pérdida de becas. No fue cárcel ni expulsión definitiva,
pero sí una marca imborrable en sus expedientes. Los que antes se reían con ellos, ahora los evitaban. El poder que habían tenido se desmoronó sin ruido, como un castillo mal construido. Alejandro no celebró. Lo observó en silencio, con la calma de quien no necesita venganza para sentirse en paz. El verdadero triunfo estaba en que ya no lo dominaban. Esa misma tarde, Voces Libres organizó un acto abierto en el auditorio. Más de 100 estudiantes asistieron. Alejandro subió al escenario con Javier a su lado. Cuando esto empezó, dijo mirando al público, pensé que lo había perdido todo. Mi pareja, mis amigos, mi familia, mi dignidad. Pero descubrí que la verdad, aunque duela, libera. El auditorio estalló en aplausos. Algunos estudiantes lloraban, otros levantaban pancartas hechas a mano con frases de apoyo. Alejandro continuó, no se trata solo de mí, se trata de todos los que han sido callados, juzgados, rechazados. Hoy decimos que basta, que merecemos respeto sin condiciones. Las palabras resonaron más allá del auditorio. Las redes sociales se llenaron de mensajes bajo el hashtag Sí, Voces Libres. Incluso algunos medios locales se interesaron en la historia. Alejandro entendió que lo que había comenzado como su peor pesadilla se estaba transformando en un impulso colectivo. Esa noche, al salir, Javier lo miró sonriendo. «¿Lo lograste?» «Lo logramos», corrigió Alejandro. «Esto nunca fue solo mío». Caminando juntos por el campus, Alejandro pensó en el precio que había pagado. Había perdido gente que creyó indispensable. Había sufrido humillaciones. Había enfrentado el rechazo de su propia familia. Pero en ese camino había encontrado algo más valioso. La certeza de que su voz tenía fuerza, de que no estaba solo. Días después, recibió un mensaje inesperado de su madre. No pedía perdón, pero tampoco lo atacaba. Leí lo que compartiste. No lo entiendo del todo, pero quiero hablar. Alejandro no sabía qué pasaría, pero comprendió que era un primer paso. Tal vez la reconciliación no llegaría pronto, pero la semilla estaba plantada. En el pasillo de la universidad se cruzó con Marcos. Ya no había arrogancia en su mirada, solo el peso de las consecuencias. Alejandro no dijo nada. Lo miró con serenidad y siguió caminando. Ese silencio valía más que cualquier respuesta. Con el tiempo, Voces Libres creció, organizó talleres, charlas, campañas. Alejandro se convirtió en referente, no porque lo buscara, sino porque había demostrado que incluso desde la herida más profunda podían hacer fuerza. Una tarde, mientras observaba a los nuevos integrantes contar sus propias historias sin miedo, entendió la lección. La traición de unos pocos no podía vencer la verdad de muchos. Sonrió, respiró hondo y pensó, ahora sí soy libre.